Continuando con nuestro curso de instalaciones eléctricas orientado al ejercicio de la inspectoría y la aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI. En este módulo 5 vamos a hablar de un actor bastante importante para la seguridad de las personas y de los equipos dentro de las instalaciones eléctricas, dentro y fuera de las mismas, el sistema de puesta a tierra. Con esto entonces vamos a comenzar dándonos un barrido por el marco normativo. Entonces, la primera parte de este marco normativo va a ser la resolución que reglamenta el RETI. Y la segunda entonces va a ser nuestro anexo general RETI y nos vamos a enfocar en dos capítulos, en el capítulo 2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Vamos a hablar de dos artículos puntuales dentro de este capítulo, que va a ser el artículo 9, análisis de riesgos de origen eléctrico, y vamos a hablar de estos riesgos de origen eléctrico porque en últimas el sistema de puesta a tierra lo que hace es mitigar estos riesgos de origen eléctrico. Y vamos a hablar del artículo 15 que nos va a reglamentar entonces todo lo referente a los sistemas de puesta a tierra. Vamos a comenzar entonces generando una breve reseña histórica para conocer un poco o algunos de los hechos que nos ayudaron a fundamentar todo lo que sabemos actualmente de los sistemas de puesta a tierra y de la electropatología, así como todo el eje normativo que se genera en este campo de sistemas de puesta a tierra. Entonces comenzamos en 1879 con la primera muerte por electrificación registrada por el hombre. Esta es la primera muerte registrada por el hombre, no quiere decir que haya sido la primera muerte por electrificación. Esta muerte se da en la ciudad de París por un obrero que está en un tejado y resbala y pone su mano en lo primero que encuentra, que es una línea energizada. Luego, muchos años después, hacia 1925, miren todo el tiempo que tuvo que pasar, el Johns Hopkins Hospital Baltimore recibe una importante suma de dinero, en ese entonces $10.000, pues es una importante suma de dinero, para investigar los efectos de la electricidad en el cuerpo humano. Miren que entonces, para 1925, ya teníamos que la gente ya se empezó a preocupar porque pasaba algo pues con la electricidad en el cuerpo humano y la gente se estaba empezando a accidentar teniendo contacto con sistemas eléctricos. Entonces, pues por eso se hace importante investigar este tema. Luego entonces, producto de esta primera inversión en 1925, entre 1928 y 1950, Cohen, que es el investigador, uno de los investigadores bandera de toda esta escuela del Johns Hopkins, presenta sus estudios sobre los efectos de los choques eléctricos en animales que llevan a fibrilación ventricular. Y vamos a ver más adelante que este estudio es bastante valioso para todo lo que sabemos nosotros y para la correlación que se ha dado entre la fibrilación ventricular, el peso y el peso del ser al que se le está aplicando esta corriente. Luego entonces hacia 1957 se da el primer uso en la historia del desfibrilador en seres humanos en este mismo hospital, en el Johns Hopkins, y pues este desfibrilador fue inventado por Cohen y sus colaboradores. Y todo esto también fue producto de toda esta investigación que se venía dando acerca de los efectos de la electricidad en el cuerpo humano. Finalmente, entonces, hacia 1968, Charles Darcy y Lee presentan la evaluación de las corrientes eléctricas letales, que también nos va a servir de fundamentación para todo este tema regulatorio en sistemas de puesta a tierra y pues para todo el tema del cálculo de sistemas de puesta a tierra, para generar sistemas que sean seguros para las personas. Hablando entonces de nuestro marco normativo, vamos a centrarnos un poco a ver qué nos dice el RETIE de los sistemas de puesta a tierra. Y entonces vamos a leer de forma puntual el capítulo 2, el artículo 15, que nos habla de los sistemas de puesta a tierra, como veíamos en diapositivas anteriores. Entonces tenemos que a toda instalación eléctrica que le aplique RETIE, que ya sabemos pues que son todas las instalaciones eléctricas que se han hecho en Colombia a partir de la vigencia del RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, tenerlo muy en cuenta,
queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Vamos a resaltar estos términos: tensiones de paso, de contacto o transferidas. ¿Por qué? Estos términos los tenemos que tener muy en cuenta porque son los términos que los términos que en últimas me van a condicionar el diseño de mi sistema de puesta a tierra. Es decir, esta es las tensiones de paso, de contacto transferidas, son las variables que voy a tener en cuenta al realizar el diseño de la puesta a tierra. Y tengo que garantizar que estas tensiones de paso, de contacto transferidas no superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla, que es el momento donde verdaderamente la puesta a tierra cumple su función, cuando estoy drenando una falla hacia tierra. Entonces, tenemos que estas tensiones de paso, de contacto transferidas pueden generar diferentes condiciones en el cuerpo humano, y una de las más importantes es la fibrilación ventricular, que pues es básicamente una condición en la cual la persona a la que está sufriendo esta condición presenta un funcionamiento anormal en su corazón, en el ritmo de bombeo de la sangre de su corazón, y por ello entonces va a tener condiciones subsecuentes como la falta de oxígeno y la falta de oxigenación en su cuerpo, y por ende pues un riesgo muy elevado de muerte. Por último, entonces, en esta transparencia les quiero resaltar y hacer la pregunta que muchas personas se harían en este caso, cuando les decimos que lo que tienen que tener en cuenta al realizar su sistema de puesta a tierra son las tensiones de paso, de contacto o transferidas, y la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Que es el parámetro que muchas veces es el único parámetro que se mide al realizar diseños de sistemas de puesta a tierra. Con lo cual, decimos pues que sí, la resistencia al tener un valor bajo nos va a generar tensiones de paso y de contacto bajas, pero si yo no hago el cálculo de las tensiones de paso y de contacto, nada me va a asegurar que esta resistencia de verdad o que este sistema que yo estoy diseñando de verdad sea seguro para las personas. Entonces, adentrándonos también en todo un poco más en todo esto de las definiciones del sistema de puesta a tierra, todo visto desde el marco normativo, vamos a ver las pautas que debe cumplir el sistema de puesta a tierra según el RETI. Entonces la primera es que debe garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos, y esta pues es la fundamental, la más importante. La segunda, permitir que los equipos de protección despejen rápidamente las fallas, servir de referencia común al sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostáticas y de rayo, transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga, realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Y como una de las definiciones más importantes dentro de esta presentación, entonces vamos a ver de forma puntual qué es el sistema de puesta a tierra según el RETI. Entonces vamos a leerlo también de forma puntual. Entonces el sistema de puesta a tierra es el conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones. Es importante tener en cuenta esto. No puedo tener interrupciones en mi sistema de puesta a tierra. Debo medir la continuidad y la continuidad entre todas las piezas metálicas o las carcasas de los equipos y demás, elementos de la instalación que deben estar puestos a tierra, me deben dar continuidad, tanto eléctrica como mecánica, en los casos en los que el RETI me lo exige. Ya pues estas definiciones de continuidad eléctrica y mecánica pues las podríamos ver en un curso más avanzado, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. Se subraya normalmente no conducen corriente porque lo ideal, o sea, lo que debo tener es que mi sistema de puesta a tierra no me conduzca corriente, y cuando me conduce corriente entonces tiene que ser en una condición de falla, una condición especial.
De lo contrario, el sistema de puesta a tierra no debe conducir corriente. Y esa es la diferencia fundamental entre el sistema de neutro y el sistema de tierra, ¿cierto? El sistema de tierra no me va a conducir corriente, mientras que el sistema de neutro entonces, pues bajo ciertos casos, va a ser el conductor de retorno o el conductor de los desbalances por el que se van los desbalances y pues demás, ¿cierto? Aquí vemos en las imágenes los componentes del sistema de puesta a tierra, las barras equipotenciales, las conexiones entre las carcasas al sistema de puesta a tierra, a estas barras equipotenciales y las varillas con todo el sistema pues, de malla de puesta a tierra. Esto es una cámara de inspección, la varilla que me genera la conexión de baja impedancia con la tierra y pues todo el enmallado que me conecta a estas barras. Aquí estamos haciendo una medición de la resistencia de la malla. Ya entonces vimos para qué sirve el sistema de puesta a tierra y es para proteger a las personas de tensiones de paso y de contacto que en última se dan por la circulación de corriente en el cuerpo. Entonces vamos a ver qué efectos tiene esta circulación de la corriente en el cuerpo y lo vamos a ver de acuerdo a dos corrientes. La primera es la corriente de la IEEE 80, que entonces nos va a decir que em, bueno, vamos a tener esto dividido en niveles de corriente. Entonces, sobre un miliamperio voy a tener percepción, o sea, voy a sentir, voy a empezar a sentir después de un miliamperio que esa corriente está pasando por mi cuerpo, pero solamente sentirlo, de ahí no va a pasar a mayores, ¿cierto? Voy a tener entre 1 y 6 miliamperios para mujeres y entre 1 y 9 miliamperios para hombres. Esto es un tema estadístico que se da por el peso promedio de las mujeres y de los hombres, que ya vamos a ver qué pasa con este peso promedio y por eso eh, tan importante esa reseña histórica que hicimos anteriormente para comprender de dónde sale todo esto. Entonces entre 1 y 6 miliamperios para mujeres y entre 1 y 9 miliamperios para hombres voy a tener contracción muscular y voy a tener pues una capacidad de soltar el conductor energizado que es bastante importante, ¿no? Pues yo conscientemente puedo soltar el conductor energizado. Entre 9 y 25 miliamperios voy a tener contracción muscular y voy a tener una condición bastante peligrosa que es la incapacidad de soltar el conductor energizado. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando entro en este umbral voy a tener posibles condiciones en las cuales si cojo o agarro el conductor con mi mano, pues voy a tener un efecto de gancho, del cual pues voy a perder toda la función de poder abrir la mano y pues va a ser una condición bastante peligrosa. Entre 25 y 60 miliamperios voy a tener pérdida del conocimiento y bloqueo de los nervios respiratorios. Miren que estamos hablando de los miliamperios y ya estamos hablando de condiciones bastante peligrosas para el ser humano. Y entre 60 y 100 miliamperios voy a tener condiciones de fibrilación ventricular, de parada del corazón, de inhibición de la respiración, bastante peligrosas. Y miren que seguimos en los miliamperios. Y ya mayor a 2000 miliamperios, pues voy a tener quemaduras severas y ya esto es prácticamente que una sentencia. Luego entonces, miren que esto nos habla, esta tabla de la IEEE 80 nos habla únicamente de eh, el nivel de corriente, pero estamos dejando de lado un parámetro bastante importante porque pues puedo tener un nivel de corriente eh, que va a ser soportable, ¿cierto? Pero si lo tengo por mucho tiempo, ya voy a entrar a generarme condiciones peligrosas. Entonces, vamos a ver esta figura de la IEC 60479 que nos relaciona ya eh, el nivel, el nivel de corriente en el cuerpo y el tiempo en el que la persona va a estar expuesta a ese nivel de corriente. Entonces, esta gráfica es la misma gráfica que se encuentra en el RETI, en la figura 9.1 del RETI, y la vamos a dividir en cuatro partes. Entonces, en la primera parte voy a tener una percepción. Miren que pues estamos cerca a los 1 miliamperios, ¿cierto? Y pues aquí, miren, 0.1 miliamperios. Pues ya en este punto voy a empezar a sentir que esa corriente pasa por mi cuerpo.
Luego, en esta segunda zona voy a empezar a tener malestar y dolor. Ya en esta tercera voy a empezar a tener contracciones musculares y fíjense que aquí pues ya cuando me acerco a esta curva C1 voy a empezar a tener riesgo de fibrilación ventricular. Y hay algo que es bastante curioso que quiero que miremos y es que vean en qué punto de corriente toca este riesgo de fibrilación ventricular. Pues es un tiempo considerable, ¿cierto? Pues para un sistema eléctrico que tiene protecciones y demás, pero miren que lo toca cerca de los 30 miliamperios y de ahí los famosos 30 miliamperios que tenemos nosotros en el diseño de de sistemas eléctricos. Entonces miren que cuando me acerco a estas curvas C1, C2, C3 tienen que ver con la corriente de fibrilación ventricular y algunas otras características que puede generar la corriente en el cuerpo humano. Y ya, pues cuando me voy a la zona 4 voy a tener posibles efectos irreversibles como los que se muestran en esta tabla en rojo, como el riesgo de fibrilación de un 5%, de un 50% según pues me voy adentrando en las zonas de la gráfica y paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas y un riesgo de fibrilación ventricular mayor al 50%, pues a medida que me voy yo adentrando en las zonas de esta curva. Listo. Entonces hablamos bastante de fibrilación ventricular y vamos a dejarla un poco clara pues aquí desde el tema eléctrico. Y vamos a ver la fibrilación ventricular, pues y cómo se relaciona con nuestro tema eléctrico, con nuestro campo de la ingeniería eléctrica y la práctica del RETIE a partir de este estudio, Effects of Electric Shocks de 1956. Mire. Entonces, a partir de este estudio se generan estas gráficas que me van a dar una correlación entre el peso del cuerpo y la corriente de fibrilación que tengo. Que a medida que yo aumento el peso del cuerpo, de la persona, del animal, que tengo bajo estudio, va a aumentar la corriente de fibrilación. Entonces, en ese momento se encuentran un hecho bastante importante y es que la fibrilación ventricular y los efectos que tiene la corriente en el cuerpo humano ya dependen de el peso del ser o de la persona por la que está fluyendo esa corriente, ¿cierto? Y a partir de estos estudios, entonces, sacamos las siguientes curvas que me van a definir la fibrilación ventricular para personas. Entonces vemos que la fibrilación ventricular y el peso tienen una relación. Y esta relación entonces viene dada por esta constante K y pues también que depende del peso, ¿cierto? Esta constante K es la constante que depende del peso y pues a partir de esa constante K y del tiempo que voy a tener expuesta la persona a esta condición de falla que presenta riesgo de fibrilación ventricular, a partir de estos parámetros voy a calcular la corriente de fibrilación ventricular. Por lo cual entonces tengo diferentes valores de K para los cuales pues voy a calcular las condiciones de fibrilación ventricular y hay un hecho bastante interesante y es que tengo una K para personas de 50 kilogramos y una K para personas de 70 kilogramos, que es un hecho que vamos a puntualizar bastante en esta presentación porque es un error bastante frecuente a la hora de diseñar sistemas de puesta a tierra, no tener en cuenta que yo debo calcular las condiciones de fibrilación para 50 y para 70 kilogramos. Y lo que pasa es que no se sabe el por qué yo calculo para 50 y el por qué yo calculo para 70. Pero entonces aquí ya tenemos más o menos una noción y es que la corriente de fibrilación ventricular me va a depender de la corriente de fibrilación. eh, la corriente de fibrilación ventricular me va a depender del peso de la persona, con lo cual entonces voy a tener que, a partir de esta relación, yo voy a poder verificar la corriente de fibrilación del cuerpo humano.
Este tiempo generalmente lo voy a sacar del sistema de protecciones, ¿no? Que es el tiempo al que, al que el sistema de protecciones me va a disparar. Esto pues en el papel, ¿cierto? Va a ser una aproximación. Y entonces, como les decía, puedo verificar la corriente de fibrilación para personas de 50 kilogramos y para personas de 70 kilogramos. Como podemos ver en esta gráfica, para personas de 50 kilogramos, viéndolo así de forma rápida, vamos a verlo sobre esta curva. Para personas de 50 kilogramos, pues voy a tener una corriente de fibrilación menor que para personas de 70 kilogramos. Entonces, el caso para una persona de 50 kilogramos es el caso crítico, en el cual si yo hago mis cálculos de condiciones tolerables de, de corrientes de corrientes de fibrilación y de condiciones de tensiones de paso y de contacto para personas de 50 kilogramos, voy a tener que mi instalación va a ser segura para todo tipo de personas. Pero, bueno, tengo entonces la otra opción de hacerlo para 70 kilogramos, que, como les comentaba anteriormente, es un caso que se utiliza en muchas condiciones de diseño, pues ya porque las personas de pronto no dimensionan por qué yo debo hacer esta diferenciación y por qué debo calcular para 50 y para 70. Y pues como podemos ver, para cuando yo calculo las tensiones tolerables para personas de 70 kilogramos, pues me van a quedar personas desprotegidas porque no estoy teniendo en cuenta quizás en este cálculo las personas o las condiciones de fibrilación y de tensión de paso y de contacto para personas de 50 kilogramos. Y pues el deber ser cuando yo calculo para personas de 70 kilogramos, es decir, venga, en esta instalación entonces, para que estemos seguros todos, pues van a entrar cierto tipo de personas. Pero pues no nos digamos mentiras, que es algo que no sucede. Entonces, pues ya viendo que tenemos un riesgo al usar las instalaciones eléctricas y es un riesgo que se debe mitigar a través del sistema de puesta a tierra, entonces vamos a identificar estas situaciones de riesgo que yo puedo tener. Y en la forma como más global, las situaciones de riesgo que tengo y que tengo mitigadas por el sistema de puesta a tierra son las tensiones de paso y de contacto. Vamos a explicar tensiones de paso y de contacto a través de estas figuras. ¿Listo? Si hay una corriente fluyendo en mi sistema de puesta a tierra, que es el caso en el que el sistema de puesta a tierra pues me va a servir, es el caso cuando el sistema de puesta a tierra pues va a trabajar, ¿cierto? Cuando tengo una corriente fluyendo, una corriente de falla en mi sistema de puesta a tierra, entonces voy a generar que en el suelo se me va a generar un potencial, ¿cierto? Y entonces, pues si yo tengo mis pies dando un paso, entonces este pie lo voy a tener a un potencial, ¿cierto? Y este otro pie lo voy a tener a otro potencial, como vamos a ver más adelante, por lo cual yo voy a generar una diferencia de potencial entre mis pies, que lo que debo cuidar es que esta diferencia de potencial no sea tan alta que me genere pues tensiones y condiciones de paso y de contacto peligrosas para una persona. De la misma forma, entonces vemos que hay equipos y carcasas de equipos que están conectados al sistema de puesta a tierra, ¿cierto? Cuando va fluyendo una corriente de falla, entonces miren que yo tengo mi pie conectado o puesto pues en el suelo y tengo mi mano puesta en este equipo que está conectado a este sistema, por lo cual entonces yo voy a tener una diferencia de potencial entre el pie y la mano que pues que tengo que cuidar a través del diseño adecuado del sistema de puesta a tierra, que esta, esta diferencia de potencial pues no me vaya a ser tan elevada como para generarme una condición de fibrilación ventricular por tensión de contacto, ¿cierto? Esta tensión de contacto la voy a medir a 1 metro de distancia, ya que es más o menos la medida que se genera cuando yo estiro el brazo y toco un equipo o estoy tocando cualquier cosa dentro de una instalación o pues cualquier cosa fuera de ella. Y la tensión de paso entonces también la voy a medir a 1 metro de distancia porque es en promedio la distancia que yo tengo al dar un paso.
También tengo condiciones de tensiones transferidas que, como sabemos bien todos, los sistemas eléctricos se encuentran conectados entre sí. Y pues si tengo una falla en una instalación eléctrica, puede que se me transfiera una tensión a este sistema de puesta a tierra y también me genere tensiones de paso y de contacto. Esta situación se, se muestra en esta presentación, pues porque la debo tener en cuenta a la hora de diseñar mi sistema de puesta a tierra. Debo tener en cuenta estas tensiones transferidas y sus niveles. Entonces, pues ya vimos que hay tensiones de paso, de contacto y bueno. Pero vamos a ver para qué nos sirve el sistema de puesta a tierra. Y el sistema de puesta a tierra, explicado en un ejemplo bastante básico, nos va a servir de la siguiente forma. Si este cuadro que yo tengo acá en esta presentación, en esta diapositiva, es un equipo eléctrico, puede ser entonces una estufa, puede ser un horno, entre otros, que presenta una falla en su aislamiento y esta persona está tocando esta carcasa y esta carcasa no está debidamente conectada a tierra, entonces esta corriente producto de esta falla de aislamiento pues va a tener un divisor de tensión, ¿cierto? Un divisor de corriente. Y una parte de la corriente pues se me va a ir por el circuito normal de este equipo y otra parte se me va a ir por la persona. Listo. Y pues según los niveles y según pues bastantes parámetros que influyen acá, pues voy a tener que esta persona va a estar en una condición de riesgo. Pero si yo tengo esta carcasa correctamente conectada al sistema de puesta a tierra, pues ¿qué pasa? Que tengo dos resistencias en paralelo. ¿Listo? Y como la resistencia del sistema de puesta a tierra, yo la diseñé y la calculé para que pues me dé una resistencia baja y para que al darme esa resistencia baja, entonces no tenga tensiones ni de paso ni de contacto que me vayan a afectar a esta persona. Entonces la corriente se me va a ir mayormente por el sistema de puesta a tierra, en una mayor proporción por el sistema de puesta a tierra y en una menor proporción por el cuerpo de la persona, que ya no, ya si mi cálculo está bien hecho, ya no van a generarme condiciones de riesgo en esta persona. Ya teniendo claro todo el tema de las condiciones peligrosas, de las causas, de la corriente que fluye a través del cuerpo humano, de las tensiones de paso, las tensiones de contacto y demás, vamos a ver un concepto que es bastante importante para fundamentar todo este tema del sistema de puesta a tierra y para entender la peligrosidad y el por qué yo debo calcular estas tensiones de paso y de contacto en el sistema de puesta a tierra, que es el ground potential rise y el perfil de tensión. Vamos a empezar viendo qué es este perfil de tensión. Entonces, como vemos acá, cuando se produce una falla, el flujo, hay un flujo de corriente hacia la puesta a tierra, ¿cierto? Flujo de corriente, entonces por esta varilla, por esta malla va a fluir una corriente. Y como esta malla y esta varilla están en el suelo, se me va a generar, unas diferencias de tensión, unas diferencias de potencial en el suelo, que van a venir dadas como en una distribución de una semiesfera. ¿Listo? Y este potencial, esta tensión de esta semiesfera, va a depender del área de la semiesfera, del radio de esta semiesfera, ¿cierto? Va a depender del área y a su vez esta área de la semiesfera va a depender del radio de esta semiesfera. Entonces a medida que yo me voy a ir alejando de esta varilla, de esta malla, pues esta tensión, este potencial va a ir bajando. ¿Listo? Pero tengo que tener cuidado con eso, pues no quiere decir que a medida que me vaya alejando voy a estar más seguro, porque pues esta distribución vista de forma lateral, pues miren que sí, a medida que voy aumentando el radio de la esfera, ¿cierto? A medida que me voy alejando de la varilla o de la malla de puesta a tierra, voy a tener que este potencial me va a ir bajando. Sin embargo, puede haber condiciones en las que yo tenga una persona que tiene un pie en este punto y otro pie en este punto. Entonces hay una diferencia de potencial entre los dos pies de la persona y puede que no esté parado justo en el punto de máximo potencial, ¿cierto? Puede que esté alejado de este punto, pero de todos modos hay una diferencia de potencial que vamos a ver en esta vista superior.
que miren que a medida que yo me alejo, pues voy a tener eh, una reducción en el nivel de tensión, el nivel de potencial, pero la diferencia de potencial que tengo a medida que me alejo, pues no va a variar mucho. Entonces es lo que voy a tener que tener en cuenta, sobre todo en estas tensiones de paso. Continuando con esto, entonces, el GPR, el Ground Potential Rise, es la máxima elevación que se puede es la máxima elevación de tensión que se puede presentar en el sistema de puesta a tierra. ¿Y dónde se presenta? Se va a presentar cerca a los electrodos de puesta a tierra. Entonces, este Ground Potential Rise lo voy a calcular y vamos a ver que más adelante en la metodología de cálculo de sistemas de puesta a tierra lo voy a tener que calcular y este lo voy a calcular teniendo en cuenta la resistencia de mi sistema de puesta a tierra, que lo voy a calcular pues haciendo todas las consideraciones que se tienen en la literatura para calcular esta resistencia del sistema de puesta a tierra o midiéndolo, ¿no? Midiéndolo a través de todos de los métodos que tengo para medir esta resistencia del sistema de puesta a tierra y voy a tener que el Ground Potential Rise va a ser esta multiplicación entre la resistencia del sistema de puesta a tierra y la corriente de tierra, que explicada aquí a grosso modo va a ser que cuando tengo una corriente de falla, pues voy a tener una distribución de esta corriente por mi sistema. Una parte se me va a ir hacia el cielo, hacia el cable de apantallamiento. Otra parte se me va a ir por los contrapesos de los cables, de los postes. Otra parte se me va a ir hacia sistemas vecinos, hacia sistemas aledaños, hacia sistemas de puesta a tierra aledaños. Eso es lo que vemos de las tensiones transferidas también. Y una parte entonces importante, quizás muy importante, se me va a ir a mi malla de puesta a tierra y esta es la que voy a tener en cuenta para calcular este Ground Potential Rise. Y este Ground Potential Rise visto en una malla de puesta a tierra, entonces lo vamos a ver acá explicado, ¿cierto? Entonces voy a tener que, en el punto donde tengo mi electrodo, pues voy a tener un potencial alto, ¿cierto? Muy cercano a este GPR, el GPR prácticamente. Y a medida que me voy alejando de mis varillas, de los electrodos de puesta a tierra, pues este potencial va bajando. Cuando me voy acercando a otro electrodo, el potencial vuelve y se aumenta. Y así. Cuando entonces me voy alejando del electrodo, el potencial va bajando. Y cuando me acerco de nuevo al electrodo, el potencial aumenta y vuelve y decae, pues hasta que ya salgo de la malla y me alejo lo suficiente para no estar en una condición de peligro. Y de aquí entonces vamos a ver, miren que aquí tengo una distribución de tensión. Y de aquí vamos a ver entonces la tensión de malla, ¿cierto? La tensión de malla va a ser una tensión a la cual yo voy a estar parado encima de la malla, pero con mis dos pies juntos, cosa que pues todo mi cuerpo va a estar a un mismo nivel de potencial. Voy a tener la tensión de toque, que la voy a calcular a un metro de distancia, pues por lo que les decía, por la distancia de la mano. Y voy a tener la tensión de paso, que va a ser esta diferencia de potencial entre pues donde tengo un pie y donde tengo el otro pie, que generalmente lo voy a medir a un metro. Esto lo vamos a ver más de forma más clara a través de esta gráfica, donde miren que tengo pues un sistema eléctrico y el sistema de puesta a tierra con todos los electrodos. Entonces miren que a medida que me acerco al electrodo, este potencial se va a hacer elevado. Me voy alejando del electrodo y el potencial se va haciendo menor. Me acerco al electrodo, el potencial se eleva. Y así pues en la distribución del sistema, ¿cierto? Aquí vemos de forma muy explicativa la tensión de paso. Miren que este pie está a este potencial y este otro pie está a este otro nivel de potencial. Entonces lo que tengo es una diferencia de potencial entre mis dos pies. La tensión de contacto, miren, tengo mi mano, este nivel de potencial, ¿cierto? Y tengo los pies puestos en
en las inmediaciones de la malla a este nivel de potencial. Entonces lo que tengo es una diferencia de potencial entre mi brazo y mi pie. Y tengo la tensión de malla, que miren que esta persona está parada con sus dos pies puestos juntos y pues está a un nivel de potencial. Tengo pues todo el concepto del ground potential rise y todas las tensiones transferidas que se me van a un sistema aledaño, pues que es este, donde este muñeco está tocando esta línea que está acá. Entonces vamos a explicar de forma muy puntual qué pasa con la tensión de contacto, ¿cierto? Entonces voy a tener una corriente fluyendo a través de mi sistema de puesta a tierra y a través de este equipo, ¿listo? Y lo que voy a tener es que voy a tener esta distribución circuital en la cual voy a tener la resistencia del cuerpo humano, ¿cierto? Pues voy a tener, miren, esta corriente fluyendo que se me puede ir por acá, por este sistema de puesta a tierra, ¿cierto? O se me puede ir por, eh, por el cuerpo de esta persona, ¿listo? Entonces tengo primero una corriente, una resistencia del cuerpo humano, ¿listo? Una resistencia de los pies que los voy a tener en paralelo, pues tengo mis pies en paralelo, ¿listo? Según el camino de la corriente, pues tengo estos dos pies en paralelo. Y en paralelo con el cuerpo humano voy a tener la resistencia del sistema de puesta a tierra, que entonces, como bien sabemos nosotros, voy a poner a competir, digámoslo, pongámoslo en esas palabras, estas dos resistencias. ¿Listo? Y voy a querer que esta resistencia sea pues tan baja para que esta corriente se me vaya en mayor proporción por por esta resistencia, pero habiendo calculado que por acá en esta tensión de toque no me vaya a superar los umbrales de soportabilidad del cuerpo humano. Estas resistencias que tengo acá pues ya son resistencias remanentes en el suelo. Y miren que aquí tengo pues la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra cerca a los puntos que están conectados directamente al sistema de puesta a tierra, pues voy a tener una tensión, voy a tener que este potencial se me va a elevar. Luego voy a tener la condición de tensión de paso, en la cual entonces tengo una corriente fluyendo en mi sistema de puesta a tierra y una corriente de falla, y lo que voy a ver es que voy a poner a competir. Este es el circuito, el esquema circuital de la persona, y este es el esquema circuital de todo el sistema de puesta a tierra. Miren que entonces también los tengo, miren los tengo aquí haciendo pues un paralelo, que la corriente se me puede ir por acá o por el cuerpo de la persona. Entonces, ¿qué tengo? Tengo estas resistencias remanentes del suelo, ¿cierto? Y tengo la resistencia del cuerpo humano. Miren que los pies los tengo ya en serie, porque entonces el camino de la corriente en este caso va a subir por este pie, atravesar el cuerpo, ¿cierto? Y va a bajar por este otro pie, ¿listo? Y este arreglo circuital lo voy a tener en paralelo compitiendo con el arreglo circuital del sistema de puesta a tierra. Y de la misma forma, entonces lo que yo voy a querer es que la mayor cantidad de corriente se me vaya por el sistema de puesta a tierra y que esta persona, pues por esta persona, no se me vaya una cantidad de corriente suficiente para superar los umbrales de soportabilidad de tensiones de paso y de contacto. Y aquí también entonces vemos que este potencial se va elevando a medida que me voy acercando a mi sistema de puesta a tierra. Por último, vamos a ver un poco el diseño del sistema de puesta a tierra. ¿Cómo se diseñó el sistema de puesta a tierra según el estándar IEEE 80? Es de resaltar que este estándar IEEE 80 me sirve para diseñar mallas de puesta a tierra de configuraciones rectangulares. Si voy a generar unas vallas, un sistema de puesta a tierra en otra configuración, entonces voy a tener que tener consideraciones adicionales y voy a tener que generar o hacerlo a través de métodos diferentes. Y las variables a tener en cuenta para diseñar según la IEEE 80 van a ser la máxima corriente en la malla, ¿sí? Que va a ser una corriente que me la va a dar generalmente el operador de red en el punto. La duración de la falla, que la voy a sacar de las protecciones eléctricas, del tiempo que se me van a demorar estas protecciones en actuar,
y en despejarme esta falla. Todo el tiempo que se me demore la protección en despejar la falla es el tiempo que la corriente va a ir fluyendo hacia el suelo. La duración del choque eléctrico, que generalmente va a ser este mismo tiempo de duración de falla. La resistividad del terreno, que pues lo voy a medir utilizando el telurómetro. Ojo que esta resistividad es diferente a la resistencia de la malla de puesta a tierra. Miren que estos son ohmios metro y la resistencia pues está del sistema va a ser en ohmios, y la resistividad superficial del terreno, que son capas que yo le pongo al terreno para aumentar la resistencia o el área superficial pues que yo tengo en contacto con el suelo. Por eso ustedes ven que en las subestaciones y en las áreas pues de alta sensibilidad eléctrica tengo que ponen gravilla y demás para aumentar esta resistividad superficial del terreno entre el terreno y el pie o el punto que esté tocando la persona. Entonces, la IEEE 80 me da una metodología para el cálculo de estos sistemas de puesta a tierra y el diseño de los sistemas de puesta a tierra, que lo vamos a ver muy por encima en este curso, pues con el afán de hacer un barrido por todo lo que me afecta al sistema de puesta a tierra, por fundamentar por qué debo tener cuidado con las condiciones de paso y de contacto, pues finalmente terminamos viendo cómo calculo yo el sistema de puesta a tierra de una forma muy general. Entonces, el primer paso de esta metodología es recolectar los datos de campo, el área que tengo disponible para realizar mi malla y la resistividad del terreno medida con el telurómetro. Luego voy a definir el tamaño del conductor que me va a depender de la corriente de cortocircuito, el tiempo que va a estar soportando este conductor, esta corriente, y pues ya a partir de eso voy a tener el diámetro del conductor. Y a partir de eso entonces ya después voy a generar unos criterios de tensión de paso y de contacto, que es el punto quizás en el que hicimos más énfasis en esta presentación, y es que tengo para calcular mis criterios tolerables de tensión de paso y de contacto para personas de 50 kilogramos y para personas de 70 kilogramos, y lo ideal es que yo haga esa validación de mis criterios de tensión de paso y de contacto para personas de 50 kilogramos, porque como ya lo vimos anteriormente, si hago esto para personas de 50 kilogramos, pues voy a tener eh, una instalación segura para todo tipo de personas, según pues estos estándares y según lo que se ha estudiado de los sistemas de puesta a tierra en todos estos años. Luego voy a realizar un diseño inicial, entonces voy a decir, voy a poner tantas varillas, voy a poner, este sistema va a ser de tanto por tanto, una longitud de tanto, voy a, voy a poner tantas varillas enterradas, las voy a conectar en la siguiente configuración, y a partir de eso entonces ya voy a entrar a evaluar todo este sistema de puesta a tierra y voy a hallar una resistencia del sistema de puesta a tierra a través de una serie de ecuaciones que me va a dar la IEEE 80. Luego voy a ver qué corriente me va a fluir por ese sistema de puesta a tierra, lo que veíamos en diapositivas anteriores, y a partir de eso entonces voy a calcular, voy a hacer este producto de la corriente del sistema de puesta a tierra y la resistencia del sistema de puesta a tierra, que ya vimos que es, y voy a verificar si esto me va a dar menor a la tensión de toque tolerable, que es la condición más peligrosa que tengo. Si esto se me cumple, entonces este diseño está bien, me va a cumplir y ya voy a pasar pues a construirlo, ¿cierto? Si no, entonces voy a tener que realizar una serie de consideraciones y de validaciones adicionales que se muestran aquí en pantalla. Y pues si estas condiciones que se muestran aquí en pantalla me cumplen, entonces voy a tener que mi diseño es adecuado y lo voy a construir, lo voy a poder construir, y este sistema de puesta a tierra pues me va a generar seguridad para las personas de la instalación. Si, si estos criterios no se cumplen, entonces voy a tener que modificar el diseño, y al modificar el diseño entonces vuelvo a este paso 4 y vuelvo a hacer todas estas validaciones hasta que
llegue a este paso 12, que es en el que ya me dice que el diseño es adecuado y que cumple los criterios de la IEEE 80 y por ende pues la instalación va a ser segura si implemento ese sistema de puesta a tierra. Esto es básicamente la metodología de la IEEE 80. Obviamente pues hay bastante literatura, hay un libro muy interesante del profesor Eduardo Cano y Samuel Ramírez que nos da una guía bastante completa de cómo calcular todos estos criterios y cómo seguir toda esta metodología de diseño, pues que es muy recomendable. Por último, entonces vamos a ver un par de aspectos constructivos y es que en mi sistema de puesta a tierra debo tener en cuenta puntos que me generen alta impedancia, como los puntos de conexión del sistema de puesta a tierra a equipos metálicos, como los puntos de oxidación del sistema de puesta a tierra y demás. Debo tener especial cuidado con las cámaras y la longitud de las cámaras. La norma especifica que estas cámaras deben ser de 30 por 30 y deben estar pues ubicadas en sitios que sean inspeccionables, que yo las pueda abrir en cualquier momento. Por ejemplo, el día que hicimos esta visita, esta instalación, pues esto estaba en un parqueadero y, y resulta que todas las tapas del sistema de puesta a tierra estaban pisadas por carros, entonces pues tocó esperar bastante tiempo a poder realizar la inspección del sistema y demás. Entonces es tener en cuenta ese tipo de detalles al construir el sistema de puesta a tierra. Entonces tenemos unas conclusiones. En conclusión de toda esta presentación de sistemas de puesta a tierra. Primero, el propósito del sistema de puesta a tierra es evitar que las personas queden sometidas o expuestas a condiciones peligrosas, producto de tensiones de paso, de contacto transferidas como lo establece el RETI, lo anterior limitando los valores de corriente que pueden pasar por su cuerpo. Segundo, en el diseño de sistemas de puesta a tierra siempre se debe verificar tensiones de paso y contacto, preferiblemente para, para personas de 50 kilogramos, pues por toda la fundamentación y por todas las razones que vimos en esta presentación. Estos parámetros son aún más importantes que la resistencia del sistema de puesta a tierra. Se recomienda utilizar la metodología planteada en el estándar IEEE 80 con el fin de diseñar sistemas de puesta a tierra con configuración rectangular. Y de nuevo les digo que hay mucha literatura para entender y para saber aplicar este estándar IEEE 80 que pues es con las herramientas adecuadas es un estándar fácil de implementar. Y para sistemas de puesta a tierra ya construidos se deben verificar aspectos como oxidación de conductores, empalmes y conexiones y que me pueden generar puntos de alta impedancia y pues dañar el propósito y la funcionalidad de mi sistema de puesta a tierra. Y con esto damos por concluido este módulo de sistemas de puesta.